Saludos, ¿qué tal? Mi nombre es Samuel Blanco. Hoy estaremos hablando un poco más acerca de lo que hemos venido trabajando las últimas semanas, acerca del diagrama de hierro-carbono. Para esta ocasión realizamos una presentación a través de la aplicación Prezi, en el cual, bueno, como podemos ver aquí, tenemos nuestra pantalla de inicio, en el cual en el medio tenemos nuestro título que es Metalurgia del hierro-carbono. Tenemos como un subtítulo Ciencias, fases y tratamientos. Luego de esto tenemos distintas pestañas en el cual profundizaremos o hicimos diapositivas detallando un poco cada uno de los temas a tratar. Además, anexado a eso, tenemos una imagen de fondo en el cual podemos ver distintas imágenes acerca del hierro o el acero. Vamos a dar inicio con la primera presentación. Ok, como primera diapositiva tenemos esta, la cual tenemos el título que es el diagrama de fase de hierro-carbono, que nos dice que son fundamentos metalúrgicos y transformaciones estructurales para la ingeniería moderna. Esto tenemos una segunda en el cual básicamente es información general de la universidad. Luego si empezamos con nuestra tercera diapositiva en el cual nos habla el mapa de la metalurgia. Profundizamos un poco lo que es el diagrama de hierro-carbono. Aquí tenemos un claro ejemplo del diagrama de hierro-carbono. Nos dice que el diagrama de fase de hierro-carbono es la herramienta fundamental para entender el comportamiento de los aceros y sus fundiciones. También tenemos que este mapa permite predecir la microestructura que se formará según la composición química y la temperatura, dictando las propiedades mecánicas finales del material. Como importancia tenemos que sirve para la base del diseño o tratamientos térmicos y selección de aleaciones en la industria mecánica. Y como alcance tenemos que este estudio puede tener un alcance termodinámico en sistemas de hierro hasta un 6,66%. Luego tenemos nuestra siguiente estructura, la cual nos habla de los ejes y límites del sistema. Sabemos que el diagrama de hierro-carbono tiene un eje Y, un eje vertical, y un eje horizontal, que es un eje X. Nuestro eje horizontal nos habla, en nuestro eje Y, define los puntos de fusión y los límites de estabilidad de la fase sólida. Es decir, nos habla de la cantidad de temperatura que va a tener y el comportamiento que va a requerir ese material. Luego tenemos el eje X, en el cual nos habla de una composición o porcentaje de peso de carbono, desde el hierro puro hasta la cementita de 6,66% de carbono. Es decir, básicamente en ese diagrama, según la fase que esté, nos va a indicar la cantidad de carbono que tenga ese sistema. Luego tenemos la siguiente diapositiva, la cual nos habla de la ferrita y austenita. Tenemos que básicamente aquí podemos ver la estructura cristalina que se forma en ella. Tenemos en la ferrita, tenemos una estructura BCC muy blanda y dúctil, con una solubilidad máxima de carbono de solo 0,022% a unos 727 grados Celsius. Y la austenita tiene una estructura diferente, que es una estructura FCC, estable a altas temperaturas, alta solubilidad de carbono, hasta un 2,11% a unos 1147 centígrados. La diferencia en solubilidad entre A es la base de la mayoría de los tratamientos térmicos endurecedores. Esto es vital para entender cómo se va a comportar nuestro acero o hierro, según el estado que esté, por su microestructura. Luego de esto tenemos lo que es la siguiente diapositiva, en la cual nos habla de la cementita, que nos dice que es un compuesto químico definido como un 6,66% de carbono, es extremadamente dura y frágil. Su rol estructural es que actúa como una fase reforzante en los aceros cuando se presentan en forma de láminas o partículas. Y su estabilidad, la cementica es una fase metaestable. Bajo condiciones de enfriamiento extremadamente lentos o tiempos muy prolongados, tiende a descomponerse en hierro y grafito, aunque la práctica industrial del acero se considera que es bastante estable.
Luego tenemos otra diapositiva en la cual hablamos un poco de lo que es la ferrita, la cual es la fase del sistema de hierro-carbono formado por hierro con una pequeña cantidad de carbono disuelto. Se caracteriza básicamente por ser muy blanda, dúctil y tenaz, y lo que permite que los aceros con bajo contenido de carbono sean fáciles de formarse y soldarse. Este sistema de hierro-carbono es un diagrama que muestra cómo se comportan las aleaciones de hierro y carbono a distintas temperaturas y la cantidad de hierro que posee. Su composición. El carbono modifica las propiedades del acero. A mayor contenido de carbono, mayor dureza y resistencia. A menor contenido, mayor ductilidad y facilidad de trabajo. También un punto importante son las reacciones invariantes, que son las transformaciones que ocurren cuando tres fases coexistentes en el equilibrio y temperatura coexistentes en equilibrio a una temperatura y composición específica, por lo que la parte peritéctica, la eutéctica y la eutectoide son los que dan pie y determinan la formación de distintas estructuras y propiedades. Acá tenemos un diagrama de fase hierro-carbono, en el cual podemos observar las temperaturas y la cantidad de hierro. Tenemos austenita, tenemos austenita líquida, tenemos cementita, leurita, etc. Ahorita iremos profundizando un poco de eso. Ok, otra de las diapositivas que tenemos es la siguiente, que nos habla de la reacción peritéctica, en el cual nos dice que es una transformación que se da a unos 1495 grados Celsius, que ocurre en la región más alta, con más alto contenido de hierro y muy alta temperatura, donde la fase delta reacciona con el líquido. Esta reacción es relevante principalmente para aceros de muy bajo carbono y procesos de solidificación inicial, transformando la ferrita delta en austenita muy estable. También tenemos la reacción eutéctica, la cual nos dice que es de líquido a sólido. Esta se da en una temperatura aproximada de 1147 grados. Contiene un 4,3% de carbono y esta reacción define el comportamiento de las fundiciones generalmente, de cómo se funde este hierro. El producto resultado es una mezcla bifásica llamada ledeburita. Esta es su ecuación de fase. Otra de las diapositivas que tenemos es la siguiente, la cual nos habla de una reacción eutectoide, que nos habla que es un punto crítico en el cual se da unos 727 grados Celsius. Esta que podemos ver aquí es su ecuación. Nos dice que es la reacción más importante en la metalurgia del acero. La austenita sólida se transforma en una mezcla laminar de ferrita y cementita denominada perlita. Define la dureza y resistencia mecánica de los aceros estructurales que conocemos comúnmente. Ok, otra de las que tenemos es su clasificación, la cual tenemos aceros versus sus fundiciones. Nos habla que los aceros contienen un 2,11% de carbono, como el hipoeutectoide, el hipereutectoides, y tienen una ductilidad variable, mientras que las fundiciones también se da a unos 2,11 grados Celsius, tienen una excelente colabilidad, generalmente son frágiles, pero con alta resistencia a la compresión. Acá podemos ver un diagrama en el cual se ve las fundiciones y se ven los aceros. El límite de 2,11% de carbono separa los materiales deformados plásticamente, los aceros, de los que deben de moldearse o fundirse. Ok, otra de las más importantes son las microestructuras que podemos llegar a formar, en las cuales nos hablan de los constituyentes del diagrama. Número 1, tenemos lo que es la perlita, que es una mezcla laminar mecánica de ferrita y cementita, y tiene un equilibrio entre la ductilidad y la dureza. Luego tenemos la ledeburita, que nos dice que es una mezcla eutéctica de austenita y cementita que presenta en fundiciones antes del enfriamiento final que conlleva
como tratamiento. Y por último tenemos lo que es el grafito, que nos dice que es una forma libre del carbono en fundiciones grises, producto del enfriamiento lento. Ok, otra de las que tenemos son las aplicaciones. En la ingeniería tienen distintas aplicaciones, como pueden ser en las construcciones. Utilizamos los aceros como aceros hipoeutectoides para vigas y perfiles por su alta ductilidad y solubilidad. Herramientas. También se utiliza para la creación de herramientas, como lo son los aceros hipereutectoides con alto contenido de cementita para cortes y resistencia al desgaste. Para maquinaria, sirve también para fundiciones para bloques de motor y bancadas, aprovechando su fluidez en el moldeo. Y por último, como conclusión, tenemos hacia la maestría de los materiales. Comprender el diagrama de hierro en fase de carbono no es simplemente memorizar la cantidad de carbono que pueda tener o la temperatura o el comportamiento del acero a qué temperatura, sino nos habla de entender cómo manipular la materia a nivel atómico para servir a las necesidades de la ingeniería. Predicción de propiedades finales, base de tratamientos térmicos y optimización de procesos de manufactura. Es decir, saber a qué temperatura se va a fundir un tratamiento, cómo realizar un tratamiento térmico, qué tratamiento hacer, si recocido, revenido, el que sea mejor aplicable para poder realizar un material, para poder optimizar los recursos de la industria, entre otros. Bueno, esta fue toda mi presentación que realizamos en Pritzker. Básicamente esto fue la explicación, una explicación breve. Espero que haya sido de tu agrado, que haya sido comprendible. Muchas gracias, hasta la próxima. Mi nombre es Samuel Blanco.